Buen día, a continuación junto con mi grupo les estaremos hablando sobre la angiología de miembros superiores. Empezando por qué son las venas, lo cual son una parte integral de nuestro sistema circulatorio, ya que actúan como vasos sanguíneos que transportan sangre desde todas las regiones del cuerpo hasta el corazón. Y estas son una red de conductos huecos que transportan sangre pobre de oxígeno desde las células del cuerpo de vuelta al corazón para su reoxigenación, donde también estas son cruciales para mantener el equilibrio hídrico general del cuerpo y la circulación sanguínea continua. En primer lugar, las venas de la mano, porque el sistema venoso va desde la periferia hasta el corazón. Entonces empezamos desde los dedos, donde ahí tenemos las venas digitales palmares, porque esto es una vista anterior, en donde van a drenar hacia las venas intercapitulares, prosiguiendo con el arco venoso palmar, en donde esto es la porción superficial de la mano. Ahora tenemos una vista posterior superficial de la mano, donde están las digitales dorsales, que siguen con las intercapitulares, que hay también en la región palmar, pero igualmente se encuentran en la región dorsal, que siguen y van a formar esa red dorsal. Mejor explicado, aquí se encuentran las digitales dorsales, que están en conexión con las intercapitulares, que van a formar esa red venosa que después van a seguir con las venas del antebrazo. Ahora tenemos la vista profunda con una vista anterior de la región de la mano, en donde están las digitales palmares, porque está en vista anterior, que le siguen las metacarpianas palmares, y después está el arco profundo. Ahora seguimos con las venas superficiales del antebrazo con vista anterior. Aquí podemos ver algunas venas perforantes, también la mediana basílica hacia la región cubital del antebrazo, la cefálica hacia la región radial del antebrazo, después la mediana del antebrazo y finalmente la mediana del codo. Entonces, la cefálica, la mediana del antebrazo y la basílica, estas tres van a estar unidas por medio de la mediana del codo, los cuales van a formar la cefálica y la basílica del brazo. Ahora tenemos algunas variantes, ya que no todos tenemos la misma forma de venas. En primer lugar tenemos la típica M venosa, que está conformada, como ya les había dicho anteriormente, por la cefálica, por la mediana del antebrazo, por la basílica y que están unidas por la mediana del codo. También tenemos la cefálica accesoria, donde la mediana del antebrazo, la basílica y varias cefálicas interconectan con las medianas del codo y por eso recibe el nombre acefálicas accesorias. Y por último tenemos las venas profundas del antebrazo con vista anterior, donde podemos ver las radiales, las interosas anteriores y las cubitales. La interconexión de estas estructuras es por medio de la sangre desoxigenada, en donde los dedos es recogida por las venas digitales palmares, y estas venas junto con las venas intercapitulares conectan los sistemas palmar y dorsal, donde dirigen la sangre hacia los arcos venosos palmares, donde la sangre es dirigida hacia las venas más grandes del antebrazo y brazo, las cuales finalmente las llevan de regreso al corazón. En la parte del brazo, en la porción superficial, encontramos la vena medial cubital. Une las venas cefálicas y basílicas entre sí por encima de la aponeurosis, que es la lámina de tejido conjuntivo denso regular. La vena cefálica y basílica son venas principales del brazo que llevan sangre de la mano y el antebrazo hacia el corazón. La vena basílica se origina en el lado medial de la red venosa dorsal de la mano y asciende por el antebrazo y el brazo. Se une a las venas braquiales para formar la vena axilar. La vena cefálica nace también en la red venosa dorsal de la mano, específicamente la parte radial. Continúa por el antebrazo ascendiendo entre el músculo braquial radial y el bíceps braquial, luego en el pectoral mayor y el deltoide. Finalmente perfora la fascia clave pectoral y desemboca la vena axilar justo debajo de la clavícula. En las venas profundas encontramos las venas braquiales que acompañan a las arterias braquiales. Comienzan en la cara anterior del codo, donde se unen las venas cubitales y radial. A medida que asciende por el brazo, se unen a ellas en las venas basílicas para formar la vena axilar cerca del borde distal del músculo redondo mayor. Ahora vamos con la axila y el hombro en la porción superficial. Encontramos el hiato basílica, se refiere a la apertura en la fascia del brazo, por donde la vena basílica pasa de ser superficial a profunda para unirse con la vena braquial, formando la vena axilar. Se encuentra aproximadamente a la mitad del brazo, entre el codo y el hombro, en la cara medial del brazo. La cefálica del hombro perfora la fascia clava pectoral y desemboca en la vena axilar. En la porción profunda encontramos la vena tóraco-dorsal,
que se origina como una rama de la vena axilar. Desciende por la pared posterior de la axila acompañada por la arteria y el nervio toracodorsal hasta unirse al músculo dorsal ancho. La vena axilar es una continuación de la vena basílica y braquial, que discurre desde el borde inferior del músculo redondo mayor hasta el borde externo de la primera costilla, donde se convierte en la vena subclavia. La vena subclavia es una continuación de la vena axilar, se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde medial del músculo escaleno anterior. Se junta con la yugular interna y externa, que entonces sigue con subclavia y se junta con la otra subclavia izquierda, formando la vena cava superior, que va directamente a drenar en la aurícula derecha. Los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos extremadamente delgados, que forman una red conectando arteriolas con vénulas. En casi todos los tejidos del cuerpo son los vasos sanguíneos más pequeños con un diámetro que varía entre 5 y 10 centímetros. Su función es el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y la célula circuncidante. Las arterias son vasos sanguíneos esenciales del sistema circulatorio que transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia los tejidos y órganos del cuerpo. Son responsables de llevar nutrientes y oxígeno a cada célula para su correcto funcionamiento. Su estructura y función las diferencian de las venas, que devuelven la sangre oxigenada al corazón. Se podría decir que las arterias mantienen el cuerpo vivo y sano al suministrar lo que las células y los tejidos necesitan. La arteria subclavia derecha es una arteria importante que se origina en el tronco branquiocefálico y suministra sangre oxigenada al brazo, cuello y cabeza del lado derecho. Se encuentra debajo de la clavícula y al pasar la primera costilla se convierte en la arteria axilar. A lo largo de su recorrido atraviesa la raíz del cuello pasando por detrás de la articulación esternoclavicular. Sus ramas son esenciales para la irrigación de diversas estructuras, incluyendo el cerebro, la médula espinal, los músculos, la piel y los órganos internos del cuello y el tórax. La arteria subclavia izquierda es una arteria principal que se origina directamente del arco aórtico y suministra sangre oxigenada al cuello, cabeza y brazo izquierdo. Se encuentra en la raíz del cuello y pasa entre los músculos escaleno anterior y medio. Su recorrido termina en el borde externo de la primera costilla, donde se convierte en la arteria axilar. Su función es la irrigación sanguínea del cuello, cabeza y brazo izquierdo. La arteria axilar se encuentra en la región de la axila, también conocida como la fosa axilar. Es la continuación de las arterias subclavias, después de que ésta pasa por el borde lateral de la primera costilla. La arteria axilar se convierte en la arteria braquial al llegar al borde inferior del músculo redondo mayor. La arteria axilar es crucial para la irrigación sanguínea de la extremidad superior, incluyendo el hombro, el brazo y la mano. Sus ramas proporcionan sangre oxigenada a los músculos, huesos y tejidos de esta región. La arteria axilar también forma parte de una red de anastomosis, conexiones que aseguran un flujo sanguíneo adecuado a la extremidad, incluso en caso de obstrucción de algunas de las arterias. Los vasos linfáticos superficiales son una red de vasos sanguíneos delgados que se encuentran debajo de la piel, recorriendo el exceso de líquido linfa de los tejidos, devolviendo al torrente sanguíneo. Estos vasos son esenciales para el drenaje linfático y el mantenimiento del equilibrio de líquidos en el cuerpo, además de transportar células inmunitarias y lípidos. Se encuentra justo debajo de la piel, en el dermis y el tejido subcutáneo. Están presentes en todo el cuerpo, pero se encuentran en áreas como el cuello, la axila y la ingle. Forman una red que drena la linfa de la piel y los tejidos subcutáneos, incluyendo el tejido adiposo. Están dispuestos en un plano que no se superponen entre sí. Transportan la linfa, un líquido acuoso que contiene células inmunitarias, proteínas y otros desechos, de vuelta al torrente sanguíneo. Ayudan a mantener el equilibrio de líquidos en el tejido, previniendo la acumulación de líquido, edema. Son importantes para la respuesta inmunitaria, ya que transportan células inmunitarias y facilitan la comunicación entre partes del sistema linfático. También juegan un papel en la absorción de grasas y vitaminas liposolubles del intestino delgado.
Los vasos profundos están situados en el interior, junto a las venas y arterias. Drenan linfa de órganos y músculos profundos. La arteria braquial es el principal vaso que irriga los músculos de la parte superior del brazo y la articulación del codo. Se utiliza a menudo para medir la presión arterial. La arteria braquial se encuentra cerca de la superficie de la piel, por lo que es susceptible a sufrir daños por lesiones traumáticas, como fracturas de brazo. La función de la arteria braquial y sus ramas es llevar sangre a las extremidades superiores, incluidos músculos bíceps, músculos braquiales, se encuentra detrás del bíceps, articulación del codo y los músculos tríceps. La arteria braquial recorre la parte anterior del bíceps, es una continuación de lo que es la arteria axilar, en la axila y el hombro. Desemboca en la fosa cubital, la hendidura entre el brazo y el antebrazo, en la parte anterior del codo. Desde allí se divide en las arterias cubital y radial en el antebrazo. Arteria ulnar. La arteria ulnar o cubital es una de las dos arterias principales de los antebrazos. Comienza justo debajo del codo y se extiende a lo largo del meñique del brazo. Transporta sangre rica en oxígeno a los antebrazos, muñecas, las manos y los dedos. Arteria radial. La arteria radial es una continuación de la arteria braquial y uno de los principales vasos que irrigan las estructuras del antebrazo. La arteria braquial termina en la fosa cubital, donde se cruza formando la arteria ulnar y la arteria radial, que es más pequeña. Recorre por el aspecto lateral del antebrazo hasta alcanzar la muñeca, donde se ramifica para irrigar la mano. La arteria radial también es importante clínicamente debido a su ubicación con respecto a la muñeca, ya que puede palparse su pulso y usarse para determinar la frecuencia cardíaca.